Vale, profe, gracias. Entonces, recordemos aquí lo que hicimos fue multiplicar 2 por 4, 8, 2 por 5y, 10y. ¿Listo? Entonces, la idea es dejar los términos de y en un solo lado y los términos que no dependen de y en el otro lado. Es decir, que en este caso nos quedaría este 3y no va a pasar a ningún lado, lo dejamos quieto, 3y, ¿cierto? Y este más 10y, que está aquí sumando, pasa al otro lado de la igualdad a restar, menos 10y. ¿Listo? Eso es igual. Este menos, que muy chiquitito, menos. Acá, este 8 no pasó a ningún lado, lo dejamos ahí quieto. Y ahora, este menos 6 que está acá, restando, pasa a sumar, más 6. ¿Listo? Entonces, verificamos que los términos que dependen de y están en un solo lado y los términos que no dependen de y están en un solo lado. En este caso lo tenemos. ¿Listo? Lo que hacemos es operar. Entonces, 3y menos 10y menos 7y. ¿Listo? Igual a 8 más 6, eso es igual a 14. ¿Listo? Entonces, voy a seguir por este lado, acá. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? ¿O todo claro hasta ahí, chicos? Al parecer está todo claro, porque nadie pregunta nada. Entonces continúa, Vale, por favor. vale, profe. Entonces, acá, voy a escribir aquí arribita lo que obtuvimos abajo para seguir. Entonces, menos 7y es igual a 14. ¿Listo? Entonces, ahora, este menos 7 está multiplicando a y, es decir, que va a pasar al otro lado a dividir. Y es igual a 14 sobre menos 7. Importante, este menos 7 pasa a todo, menos 7. ¿Listo? No es que pase solo el 7, no, pasa con todo y signo. ¿Y eso a qué es igual? Y es igual a, vemos que al simplificar 14 sobre 7 nos da 2, pero aquí es algo importante, el signo del numerador es positivo, el signo del denominador es negativo, positivo por negativo nos da negativo. ¿Listo? De ahí que nos queda como resultado que y es igual a menos 2. ¿Listo? Aquí encontramos el valor de y. Y lo que nos decía después es que ese valor de y lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. Como tercer paso, sustituimos el valor encontrado en cualquiera de las dos ecuaciones. Encontramos que y es igual a menos 2, lo vamos a sustituir o en la ecuación 1 o en la ecuación 2. ¿En cuál es más fácil? Pues veamos. Por ejemplo, en la ecuación 1, si nos reemplazamos, no hay que hacer sino solo una operación. Bueno, dos operaciones acá. Es más cortico. Mientras que en la ecuación 2 es mucho más largo. ¿Qué nos queda más fácil? Hacerlo acá en la ecuación 1. ¿Listo? Entonces nos quedaría 2x menos, ojo, el menos que tenemos acá, y, pero recordemos que siempre que se reemplace, lo hacemos con paréntesis. Menos 2. ¿Listo? Eso es igual a menos 2. Claro, hasta ahí. Se reemplazó el valor de y, que nos dio menos 2. Este valor que tenemos acá, que nos dio menos 2, lo reemplazamos en y. Y lo reemplazamos con paréntesis. Importante. ¿Listo? Entonces quedaría 2x. Entonces, para romper ese paréntesis, menos por menos, más 2, y eso es igual a menos 2. ¿Listo? Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar x, dejar a x solita. Entonces nos quedaría 2x igual a menos 2, este que tenemos aquí,
menos 2. Y este más 2 que tenemos acá va a pasar a restar, menos 2. Nos quedaría entonces 2x igual a menos 2 nos quedaría menos 4. Y acá nos quedaría este 2 que está multiplicando a la x, pasa a dividir. X es igual a menos 4 medios. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es simplificar. X es igual a ¿qué? 4 dividido en 2 nos da 2, ¿cierto? Pero igual que en el caso de Y, en este caso que teníamos acá, que un numerador era positivo y el otro negativo, nos va a dar negativo. En este caso es similar, vemos que acá el numerador ahora es el negativo, pero el denominador es el positivo. Entonces, menos por más nos da menos. Y ahí hemos encontrado el valor de la segunda incógnita. Veamos acá, tenemos por un lado que Y es igual a menos 2 y por otro que X es igual a menos 2. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, tranquilo, hasta el momento todo se está entendiendo. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos valores que encontramos? Con esos dos valores, volvemos aquí a la guía. Todo lo que tenemos acá en la guía es lo que ya hicimos allá en el ejemplo. Miremos, Y es igual a menos 2, perfecto. X es igual a menos 2. Lo que ahora hacemos es verificar. Pero recordemos que para verificar, lo que hacemos es reemplazar Y igual a menos 2 y X igual a menos 2 en ambas ecuaciones. Pero al reemplazarlo, ojo, en paréntesis, importante. ¿Listo? Entonces, en la ecuación 1, 2x menos y igual a menos 2. X nos dio menos 2, y también nos dio menos 2. Es importante que lo hagamos entre paréntesis, reitero. Entonces, ¿qué haría? 2 por menos 2, menos 4. Menos por menos, más. Y el 2, ¿listo? Y menos 4 más 2, menos 2. Y acá nos dio menos 2 es igual a menos 2. Es decir, que hasta el momento bien, vamos bien. Pero tenemos que también hacerlo en la segunda ecuación. Entonces recordemos que la segunda ecuación del sistema que nos dieron era 3x menos 5y menos 4 igual a 0. Entonces, 3x, x es igual a menos 2, lo reemplazamos, menos 5y, pero y es menos 2, nos dio también menos 2, menos 4 igual a 0. Entonces, 3 por menos 2, menos 6, menos 5 por menos 2, entonces menos por menos, más 5 por 2, 10, menos 4, ese no le hacemos nada, es igual a 0, menos 6 más 10, 4, menos, este menos que tenemos acá, es este de acá, menos 4. Y 4 menos 4 es igual a 0. Entonces veamos que tanto en la ecuación 1 llegamos a una igualdad y en la ecuación 2 llegamos a una igualdad. Como en las dos llegamos a una igualdad, fijémonos que en el anterior ejemplo era 8 igual a 8 en la 1 y en la 2 era 8 igual a 8, pero aquí son distintas. Era lo que yo me refería en el primer ejemplo, que si eran distintas, es decir, que la ecuación 1 pues con números diferentes a la ecuación 2, no importaba, pero que en la ecuación 1 tenían que ser iguales. Y en la ecuación 2, estos dos numeritos también tienen que ser iguales. Como se cumplen las dos ecuaciones, podemos decir que la pareja ordenada menos 2, menos 2 es solución al sistema que nos dieron. ¿Listo? ¿Hasta hay alguna duda de este ejemplo? Sí, profe, ahora sí quedó claro. Sí, vale, perfecto, gracias. Listo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto un poco de historia, ¿sí? Algunos matemáticos, ¿qué fue lo que hicieron? También vimos una parte reflexiva que las matemáticas no son solo números y letras, sino que también hay que tener en cuenta a la persona, al ser humano y su humanidad. Y ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Hay situaciones como por ejemplo esta, en las que son necesarias aplicar las matemáticas. Recordemos que una vez hicimos un ejemplo muy similar
vamos a hacer este ejemplo, muy similar a uno que ya habíamos hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría o cómo lo haríamos? Entonces, ¿qué dice el ejemplo para empezar? Entonces nos dice, tenemos, bueno, si cada círculo pesa 4 kilogramos, ¿cierto? No nos dan nada más. Si cada círculo pesa 4 kilogramos. Y nos preguntan, ¿cuánto es el peso de cada cuadrado y cada triángulo? ¿Sí? Entonces nos están preguntando por el peso. De ahí, ojo, ahí la pregunta nos preguntan el valor del peso, pero el peso no es solo un número, el peso se tiene que dar también en kilogramos. ¿Listo? Y ahorita vemos con calma. Entonces, ¿qué nos dicen? Cada círculo pesa 4 kilogramos. ¿Cuánto es el peso de cada cuadrado y cada triángulo? Entonces, fijémonos que aquí nos dicen una sugerencia. Plantea el sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 para esta situación y solucionarlo haciendo uso únicamente del método de igualación, que es el método que vimos el día de hoy. Aquí no puede aparecer la solución del método por eliminación o por el método gráfico o por el método de sustitución. No, esos métodos ya los vimos. Ahora estamos estudiando el de igualación. Por eso, únicamente vamos a usar ese método para solucionar esta preguntita que nos están haciendo acá. ¿Cuánto pesa el cuadrado o cada cuadrado? ¿Y cuánto pesa cada triángulo? Pare de contar. Entonces, vemos acá que hay dos balanzas, ¿cierto? Figuras, o si sólidos, o si figuras. Está aquí el círculo, el triángulo y el cuadrado. ¿Listo? Hay dos balanzas. Cada balanza va a representar una ecuación. ¿Listo? Entonces, aquí, esta de acá va a representar una ecuación y la de acá va a representar también otra ecuación. Toda completica. ¿Listo? Toda completica. Va a representar otra ecuación. Hagamos un análisis. Entonces, primero debemos tener presente que cada círculo pesa 4 kilogramos. Eso nos lo dieron en el enunciado. Lo que hacemos ahora nosotros es decir, bueno, ¿cómo vamos a plantear un sistema de ecuaciones? Entonces, pongámosle a cada figurita una letra. Entonces decimos, el peso de cada cuadrado, ¿sí? De cada uno de estos azulitos, ¿sí? Va a ser representado por la letra X. Cada uno. O sea, esto es una X, esto es otra X, esto es otra X. Cada uno de esos cuadraditos es una X. Y lo mismo vamos a hacer para el triángulo. ¿Listo? Entonces, cada peso de cada triángulo, el peso del triángulo, de cada uno de ellos, será representado por la letra Y. Por ejemplo, aquí tenemos una Y, 2Y, 3Y. ¿Listo? Ya dándole una a cada figurita y sabiendo que el círculo pesa 4 kilogramos, lo que hacemos es plantear el sistema. Entonces, ya dije, cada una de las balanzas es una ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Esta flechita que tenemos acá, esta verde, nos representa la igualdad. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos acá, en este lado de la balanza, es igual a lo que tenemos en este lado de la balanza. Va a ser lo mismo. ¿Listo? De ahí va a salir una igualdad. Análogo o igual o de igual manera va a ser acá. Lo que tengamos acá en esta parte de la balanza va a ser igual a lo que nosotros tengamos acá. Veamos para la balanza 1, para esta de acá, balanza 1. Entonces, para esa balanza, entonces, en el miembro izquierdo, es decir, este acá que tenemos acá. Entonces, tenemos, ¿cuántos círculos tenemos? Ah, tenemos dos círculos, miremoslos acá, 1 y 2. ¿Cuánto pesa cada uno? 4. ¿Listo? Recordemos que pesa 4 kilogramos. Aquí no hay necesidad de poner kilogramos, no. Al final a la respuesta ponemos los kilogramos. Aquí no hay necesidad. Entonces, círculos es igual a 2, porque hay dos bolitas, dos circulitos, por 4, porque cada una pesa 4. Es decir, que tenemos 8. Ojo, no tenemos 8 círculos. Tenemos que en total el peso de los círculos es de 8 kilogramos. Reitero, no hay necesidad de poner aquí los kilogramos. Aún no. Triángulos. ¿Cuántos triángulos tenemos aquí en esa parte de la balanza? Tenemos 1, 2 y 3. ¿Y con qué letra habíamos representado cada triángulo? Con la letra Y. Entonces tendremos 3Y. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda de esta primera parte?
No, ninguna duda, profe, hasta ahí se está entendiendo. Vale, gracias. Ahora, veamos qué va a pasar con el otro lado de la igualdad. Entonces, ¿cuántos círculos tenemos? Ah, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto pesa cada uno? 4. Por eso es 5 por 4. ¿Cuánto nos da? 20. Ojo, no son 20 círculos. Lo que pasa es que el total del peso de esos círculos son 20 kilogramos. Pero no ponemos kilogramos, no, únicamente necesitamos el número en este momento. Ahora, ¿cuántos cuadrados tenemos? Ah, tenemos 1, 2 y 3. Y recordemos que los cuadrados dijimos que los íbamos a representar, o el peso de los cuadrados, con la letra X. Por tanto, como tenemos 3 cuadrados, va a ser 3x. De ahí, nosotros decimos, ah, entonces, ¿cómo nos quedaría la primera parte en ecuación? Entonces nos quedaría 8 más 3x, 8 del peso de los círculos, de estos dos, más 3y, que son 3 triangulitos, es igual a 20. ¿De dónde salió ese 20? Son 20 en el peso de los círculos, de estos 5, porque cada uno pesa 4, 5 por 4 es 20, entonces ahí tenemos ese 20, más 3x. ¿De dónde salió ese más 3x? Salió de estos cuadraditos de acá, 1, 2 y 3 cuadraditos. Y ahí nosotros ya tenemos la primera ecuación del sistema. 8 más 3y es igual a 20 más 3x. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otra ecuación con dos incógnitas que nos permita poder determinar el sistema 2 por 2. Para eso nos vamos a la otra balanza. Recordemos que nos habían dado dos balanzas y hacemos el mismo análisis. Entonces, en este lado de la balanza tenemos 2 y aquí tenemos 9, serían 11 círculos. Entonces, ¿y cada círculo cuánto pesa? Ah, pesa 4. 11 por 4, 44. Entonces, ahí tenemos el peso de los círculos en este lado. ¿Tenemos triángulos? No. Entonces no va Y. No va nada con términos de Y. ¿Tenemos cuadrados? Tampoco. Entonces, simplemente tenemos círculos, entonces tenemos 44 kilogramos en esa parte de la balanza. En el otro lado de la balanza, aquí ya no tenemos círculos, pero tenemos cuadrado y tenemos triángulos. Entonces, cuadrados, ¿cuántos tenemos? 1. Entonces sería 1x, que es lo mismo que tener x. ¿Listo? ¿Cuántos triángulos tenemos? Ah, tenemos 3 triángulos. Es decir, que acá nosotros tenemos 3y. ¿Por qué 3y? Porque acordemos que y es el peso de cada triángulo. ¿Y cuántos triángulos tenemos? 3. 3y. Ya con esto, ya podemos armar la segunda ecuación. Entonces, en este lado de la balanza teníamos solo círculos, entonces era 44. En el otro lado teníamos entonces que x más 3y. ¿Por qué se suman y por qué no se restan? Ah, porque es como si tú le añadieras, digamos, por ejemplo, un cuadrado, y luego le añades un triángulo, y luego le añades, y le sigues añadiendo hasta completar un cuadrado de 3 triangulitos. Eso quiere decir que cuando se habla de añadir, es que se está sumando, se le está añadiendo peso. Entonces, por eso es que va con más. Lo mismo en este caso, con más y con más. ¿Listo? Aquí ya tenemos la segunda ecuación. De acá, de la ecuación 1 y de la ecuación 2, podemos determinar el sistema de ecuaciones. Entonces, por un lado tenemos la ecuación 1 que nos dio 8 más 3x, más 3y, perdón, igual a 20 más 3x. Y por otro lado tenemos 44 más x más 3y. Y ya tenemos las dos ecuaciones. Es prácticamente de ahí en adelante hacer lo mismo que hicimos en los anteriores ejemplos. Simplemente acá hicimos el análisis y acá lo que hicimos fue ya plantear el sistema. Y ahora tenemos que solucionar y encontrar los valores de y y de x que satisfagan las igualdades. Veamos. Entonces, de la ecuación 1, bueno, recordemos que aquí el método por igualación. Primero debemos despejar en ambas ecuaciones la misma incógnita. Aquí se hizo para y, si hubiese hecho también para x no habría ningún inconveniente, pero entonces lo que decía la profesora, miremos cuál queda más fácil. Entonces, por ejemplo, en la ecuación 1, entonces tenemos 8 más 3y igual a 20 más 3x. Ya tenemos a y en un lado de la igualdad, ¿cierto? Que es 3y. Entonces despejamos y. Entonces nos quedaría este 8, pasa a restar, acá lo tenemos.
Luego, este 3 que está acá, bueno, antes de pasar el 3 a dividir, porque está multiplicando, vemos que aquí lo podemos sumar con este de 20. Entonces, 20 menos 8 nos da 12, ¿cierto? Más 3x. ¿Listo? Ahora, este 3 que está aquí multiplicando, ¿cierto? Va a pasar a dividir. Y aquí pasó a dividir. Y ahora lo podríamos dejar hasta acá. No habría ningún inconveniente dejar y es igual a 12 más 3x sobre 3. Pero fijémonos que se puede simplificar. Entonces, acá lo que hacemos es que este 3 lo vamos a dejar en el mismo denominador, tanto para el 12 como para el 3x. ¿Por qué? Recordemos que son fracciones homogéneas y si yo sumo esto, entonces tienen el mismo denominador, va a quedar 3 y quedaría 12 más 3x. Es exactamente lo mismo. Lo que hicimos fue separar ese 3. ¿Pero por qué se hizo? Porque se puede simplificar las dos fracciones. Por eso se hizo, para que la ecuación nos quede mucho más bonita. Entonces nos quedaría 12 dividido en 3, nos queda el 4, y 3x sobre 3 nos quedaría x. Es decir, que la ecuación nos queda y igual a 4 más x. Y allá tenemos la primera ecuación. Veamos la segunda ecuación. También tocaría despejar y. Entonces, aquí tenemos a y, ¿cierto? En 3y. Este x que está sumando en este lado de la igualdad, lo pasamos al otro lado a restar. 44 menos x. Y este 3, que aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces quedaría 44 menos x sobre 3. Eso es igual a y, ¿cierto? Pero por comodidad dejamos a y a este lado. Simplemente lo que se hizo fue este y que tenemos acá, este que estoy subrayando, es este mismo que tenemos acá. Lo escribí ahí, tal cual. Y lo que hago es esto que tengo del lado de la igualdad, lo voy a colocar al otro lado, sin cambiar signos. Porque fijémonos que ahí yo no estoy cambiando de un lado de la igualdad a otro. Simplemente estoy escribiendo al revés, al contrario, para que me quede como la misma forma que la anterior ecuación. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, ninguna duda. Gracias. Ahora, por ejemplo, supongamos que acá separáramos el 3, así como en la anterior ecuación, ¿cierto? Vea que 44 dividido en 3 no se puede. Por eso es que no se separa. ¿Listo? Como el anterior. No es de otra que dejarla hasta ahí. Aquí se logró porque se podía simplificar y quedaba más bonita. Pero acá ya no se puede. Como no se puede, se deja tal cual nos dio. ¿Listo? Ahora, ya encontramos las dos ecuaciones despejadas, y igual a 4 más x y y igual a 44 menos x sobre 3. Lo que hacemos es igualarlas. Y es igual a y, ¿cierto? Y escribimos las expresiones igualadas. ¿Listo? Entonces, solucionamos. En este caso, vemos que solo nos quedó x. Vamos bien. Entonces, despejamos x. Entonces, nos quedaría ese 3 que aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar por 4 más x igual a 44 menos x. Luego lo que hacemos es multiplicar 3 por 4, nos da este 12, y luego 3 por x más 3x. Y el otro lado sigue igual, 44 menos x. Luego lo que hacemos es dejar las x en un solo lado de la igualdad. Entonces, x, entonces quedaría 3x, este no cambió para ningún lado. X, este menos x pasa a sumar, más x, nos quedaría 44 menos, entonces este 12 que está sumando pasa a restar, menos 12. Luego, 3x más x, 4x, y 44 menos 12 nos da 32. ¿Listo? Ahora, este 4 que está aquí multiplicando a la x va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría x 32 cuartos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Miramos si se puede simplificar o no. En este caso, ¿se puede simplificar? Sí. 32 dividido en 4 nos queda que x es igual a 8. Pero ¿por qué está este cuadrado azul acá? Recordemos que el peso del cuadrado lo representamos
como X y aquí ya encontramos el valor del peso. Ojo, el valor, pero no hemos encontrado como tal el peso. Si queremos expresar el peso, quedaría el peso del cuadrado es igual a 8 ¿qué? A 8 kilogramos. ¿Listo? Ahí ya sería peso. Pero acá solo con dejarlo 8, no, encontramos como tal el valor del peso, el numerito. Pero faltaría escribirle kilogramos. ¿Listo? Para que quede como peso. Aún no lo escribimos, lo podemos dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque encontramos el valor del peso del cuadrado. Falta el del triángulo. Veamos, entonces, este valor, x igual a 8, lo podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones originales. ¿Cuál podemos hacer? Cualquiera. ¿Cuál es más fácil? Vemos que la 2 tiene menos cosas, entonces en esa es más fácil. Voy a reemplazar x igual a 8. Entonces, 44 es igual a x más 3y. Entonces, x es igual a 8. Hasta ahí, bien. Entonces, vemos que nos queda 44 es igual a 8 más 3x. Este 8, está entre paréntesis, está sumando, va a pasar al otro lado de la igualdad a restar. Aquí está, ese menos 8. Y aquí está la igualdad. ¿Listo? Entonces nos quedaría 44 menos 8 igual a 3y. Y ahí ya lo tenemos. Ahora nos quedaría 44 menos 8, 36. Es igual a 3y. Y ese 3 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría 36 tercios es igual a y. ¿Listo? Y 36, miramos si se puede simplificar. 36 dividido en 3 nos da 12. Efectivamente se puede simplificar. Entonces nos quedaría y es igual a 12. Nuevamente, encontramos el valor del peso del triángulo. Si queremos dejarle como el peso del triángulo es 12, ¿12 qué? 12 kilogramos. Recordemos que los kilogramos se representan con K y con G. ¿Listo? Entonces, para allá vamos. Ya encontramos el valor del peso del cuadrado y el valor del peso del triángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego vamos a verificar. Siempre se verifica. Importantísimo. Entonces, acá, reemplazando la ecuación 1, entonces nos quedaría, recordemos que x, el valor del peso es 8 y el valor de y es 12. Entonces, reemplazamos esos valores en las dos ecuaciones. Entonces, nos quedaría acá 8 más 3 por 12 es igual a 20 más 3 por 8. Resolvemos. Y cuando se resuelve, llegamos a la igualdad. 44 es igual a 44. Entonces, vamos bien. Por el otro lado, 44 es igual a 8 más 3 por 12. Entonces, al resolverlo, nos queda que 44 es igual a 44. Lo mismo que hicimos en los anteriores ejemplos. Como nos dio la igualdad, entonces los valores de los pesos que encontramos para la solución del sistema y encontrar el peso del cuadrado y el triángulo son los correctos. Entonces, como en ambas ecuaciones se cumple la equivalencia, entonces, ¿qué podemos decir? Que cada cuadrado tiene un peso de 8 kilogramos. Pero recordemos que aquí el cuadrado es que lo dijimos que iba a ser x, ¿cierto? X es igual al peso del cuadrado. ¿8 qué? Aquí es donde ya decimos que es 8 ¿qué? 8 kilogramos. Lo mismo para cada triángulo. Entonces, el triangulito, uno solo, tiene por peso 12 kilogramos. ¿Listo? Y ahí ya encontramos el peso del cuadrado y el peso del triángulo, que era lo que nos preguntaban en el ejercicio. De este ejercicio, ahí ya terminaríamos. ¿Qué preguntas tendrían acerca de este ejercicio? No, profe, ninguna. Quedó muy clara la información. Gracias. Gracias. Entonces, ahí ya terminaríamos. Entonces, ahí reitero cuáles serían los 4 pasos para resolver por el método de igualación los sistemas 2 por 2 lineales. Entonces, el primero, despejar en las dos ecuaciones del sistema una de las incógnitas. Perfecto. Despejamos X en ambas o despejamos Y en ambas. Para de contar. El segundo paso es igualar las dos ecuaciones obtenidas en el primer paso, consiguiendo una ecuación lineal en una incógnita. Entonces, despejamos X en el primer paso, las igualamos y igualamos sus expresiones y quedaría todo en términos de una sola incógnita.
o despejamos y en ambas ecuaciones en el primer paso y luego las igualamos. ¿Listo? Depende de cada estudiante, de cada persona, cuál quiera despejar en la primera, no importa. La tercera es, pero no importa cuál sea, pero que tiene que ser la misma. ¿Listo? La tercera es, despejamos la ecuación lineal. Entonces aquí nosotros obtuvimos una ecuación lineal. Por ejemplo, aquí el caso más cercano que tenemos, despejamos y, ¿cierto? Y al igualarla nos quedó toda una ecuación lineal en términos de x, solo x. Entonces allá es en una incógnita, resolvemos x. ¿Listo? ¿Qué es este tercer paso? Despejamos la ecuación lineal obtenida. Y como cuarto paso es reemplazar ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones originales, ¿sí? La solucionamos y por último verificamos. Ese sería el cuarto paso. Ya para finalizar, la actividad es muy cortica, entonces, ¿qué nos quiere? En el primer punto nos dice solucionar los siguientes sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2 por el método de igualación y verificar su resultado. ¿Listo? Entonces, resolvemos por el método de igualación, encontramos el valor de x, el valor de y de cada uno de los sistemas y lo que hacemos después es verificar su resultado, igual que en los dos primeros ejemplos. Y pues allá quedarían los 4 sistemas. Para el punto 2, es exactamente el mismo ejemplo, ¿sí? Solo que cambió el valor, unos valores, ahí cambió el valor del peso del círculo y las balanzas, pero es exactamente hacer lo mismo que se hizo en el tercer ejemplo. Entonces nos dice, si cada círculo pesa 2 kilogramos, mira, aquí ya el círculo pesa 2 kilogramos, ya no pesa 4 kilogramos. Entonces, ¿qué nos piden? ¿Cuánto es el peso de cada cuadrado y cada triángulo? Nos piden exactamente lo mismo que el ejemplo anterior. Solo hay que tener en cuenta que cada círculo pesa 2 kilogramos. Plantea, entonces aquí nos dice la misma sugerencia, plantea el sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 para esta situación y solucionarlo haciendo uso únicamente, ojo ahí, únicamente del método de igualación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Primero, plantear el sistema de ecuaciones, así como lo hicimos en el tercer ejemplo. Después de que se plantee el sistema, lo resuelven. Después de que lo resuelvan, verifican los valores y finalmente dicen cuál es el peso de cada cuadrado y cuál es el peso de cada triángulo. Recuerden que al finalizar esos valores, por ejemplo, en este caso, tienen que ir con kilogramos, porque estamos hablando de peso, ¿listo? Y porque aquí el peso inicial que nos están dando es en unidades de kilogramos. Entonces es importante que al final, por ejemplo, el triángulo o el peso del triángulo nos dio, no sé, 5 kilogramos. Listo, 5 kilogramos. Y el peso de cada cuadrado, nos dio 3 kilogramos. 3 kilogramos. Así, al finalizar. ¿Listo? Y pues ya con eso concluiríamos pues, el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la actividad o de los ejemplos. No, profe, ninguna pregunta. Hasta el momento todo quedó claro. Ok, chicos, bueno, me alegra muchísimo. Entonces, muchas gracias a John, muchas gracias a todos los que asistieron. Me alegro que hoy se conectó bastante gente. La idea entonces es el viernes vamos a grabar la clase de geometría.